Buenas tardes, ingeniera. Vamos a presentar el trabajo del tema que nos ha tocado, que ha sido máquinas de Turing, técnicas y extensiones. El grupo está conformado por Emilio Valdía Cisneros, quien le habla, Sergio Joel Soncocawi, Carlos Jesús González Molina y Ángel Raúl Cáceres Pari. Primero vamos a definir qué es una máquina de Turing. Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta y de acuerdo, bueno, esta máquina se rige a una tabla de reglas que puede ser un alfabeto o algo similar. También la máquina de Turing es considerada un autómata con la capacidad de reconocer lenguajes formales de acuerdo a la jerarquía de Chomsky. Y esa es la razón por la cual es muy superior a otros autómatas, como el autómata de pila o el autómata finito. Bien, ahora vamos a ver las técnicas de programación para la máquina de Turing. Estas en sí son técnicas que facilitan la construcción de una máquina de Turing, pero no afectan la potencia computacional del modelo, debido a que solo son convenios de notación, y estos son usados para extender la máquina de Turing. Siguiente diapositiva. Como primera técnica de programación tenemos lo que es almacenamiento en el estado. Las unidades de control, aparte de ser una representación en el programa, por ejemplo, los estados, pueden almacenar cierta información, una cantidad finita de información. Entonces se representa cada estado como un par ordenado, donde el primer elemento viene a ser el estado y el segundo elemento es la información que se va a almacenar. Como vemos en la diapositiva, tenemos la transición que representa como primer elemento, tenemos un par ordenado que se ha dicho, ¿no? Que es el estado, y gamma que representa a la cantidad finita de información. Y luego tenemos la transición en sí. Ahora, ¿a dónde va esto? Va también hacia un par ordenado que es el estado y la cantidad, la información. Y luego ves lo que se va a escribir. Y por último tenemos I, D, O, N, que es hacia dónde se va a mover la cinta. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que son las pistas múltiples. Se basa en que una cinta esté compuesta por k-pistas, entonces los símbolos se representan por k-tuplas. Al igual que el anterior, no representa una extensión para la máquina de Turing, sino que solo es un cambio de representación. Esto generalmente se usa para hacer sumas, como se ve en la imagen de la parte inferior. Tenemos tres pistas que representan, el primero representa un número binario, el segundo representa otro número binario y el tercero es el resultado. Siguiente diapositiva. Bien, la primera imagen es el resultado que se obtiene de la suma anterior y la segunda es el ejemplo de transiciones que tiene esa máquina. Siguiente diapositiva. Bien, esta es una máquina de Turing que no solo tiene almacenamiento en el estado, como se ve, ¿no? Tenemos el estado Q y almacenamiento A, B o C, sino que tiene pistas múltiples, es decir, que aprovecha de ambas secciones. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos las subrutinas. Nosotros podemos ver un programa que usamos normalmente como un conjunto de subrutinas que hacen una función en específico. Entonces, una subrutina en una máquina de Turing es un conjunto de estados que realiza un proceso útil. Este conjunto incluye tres estados. Bueno, tiene que incluir tres estados obligatoriamente. Primero, un estado inicial, un estado final y los estados de retorno. Entonces, siguiente diapositiva. Ahí tenemos lo que es una máquina de Turing que hace uso de las subrutinas. Tenemos a la superior izquierda tenemos una subrutina y la superior derecha es la máquina de Turing principal. Como vemos en la imagen de abajo, salta de Q1 a Q5 usando la subrutina. Siguiente diapositiva. Bien, ahora veremos las extensiones de la máquina de Turing básica. La primera extensión que vamos a ver es la máquina de Turing de varias cintas. Bueno, este dispositivo tiene una unidad de control, la cual es un estado y un número finito de cintas, en la cual cada cinta está dividida en casillas y cada casilla puede contener cualquier símbolo del alfabeto de la cinta finita. Y también esta máquina tiene un conjunto de estados, los cuales serían, el primero sería la entrada, que es una secuencia finita de símbolos de entrada, donde se coloca en la primera cinta. La segunda sería todas las casillas de las demás cintas contienen espacios en blanco. La tercera es que la unidad de control se encuentra en en el estado inicial. La cuarta es que la cabeza de la primera cinta apunta al extremo izquierdo de la entrada. Y la quinta es que las cabezas de las restantes cintas apuntan a la casilla arbitraria. Esto se hace ya que las cintas distintas de la primera están completamente en blanco.
y no son importantes, donde se sitúa inicialmente la cabeza. El siguiente, la siguiente técnica sería, bueno, la siguiente extensión sería la equivalencia entre las máquinas de Turing de una sola cinta y de varias cintas. Una máquina de Turing de una cinta es considerada una de varias cintas, solo que necesitamos saber cómo convertir una máquina de Turing de varias cintas a una cinta. Bueno, para convertir estas se haría de la siguiente manera, que sería, dado la máquina de Turing M con K cintas, en una máquina de Turing N con una cinta, y 2K pistas, se realizan los siguientes pasos. El primero sería una mitad de las 2K pistas contendrán los contenidos de las K pistas, de las K cintas de M, y la otra mitad contendrá un marcador que indicará la posición en la que se encuentra la cabeza de la cinta correspondiente. El segundo paso sería, para no desorientarse, N es la cantidad de marcadores que se encuentran en la izquierda de la cabeza de la UC. El tercer paso sería, para simular un movimiento de M, N recordará todas las marcas y almacenará en la UC cada símbolo leído por cabeza de M. Con el estado actual y con los símbolos leídos, sabemos que el movimiento que haría M, sabiendo que el movimiento N solamente tendrá que visitar nuevamente los marcadores, sustituir los símbolos señalados por las cabezas y mover los marcadores según sea necesario. Y el último paso sería que los estados de aceptación de N serán los que representen el estado de aceptación de M. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son los tiempos de ejecución de varias cintas, en la construcción de varias cintas a una. Primero vamos a definir el tiempo de ejecución de una máquina de Turing sobre una entrada W, como la cantidad de pasos que realiza antes de pararse la máquina de Turing. Si la máquina de Turing no para con W, entonces el tiempo de ejecución de la máquina de Turing sobre W será infinito. El otro punto es la complejidad temporal de una máquina de Turing está en la función T de n, que es el máximo de tiempos de ejecución de la máquina de Turing sobre todas las cadenas de longitud n. Entonces vemos que está directamente relacionada a n, ¿no? El tiempo que va a estar, el tiempo de complejidad que tiene la máquina de Turing. Luego, bueno, en el libro nos da un teorema, el cual vamos a demostrar también. El teorema trata de que el tiempo empleado para una máquina de Turing de una cinta para simular n movimientos de una máquina de Turing con k cintas es de O n cuadrado. Entonces, analizando cómo se transforma una máquina de Turing de varias cintas a otra de una cinta, que acepte el mismo lenguaje obviamente, vemos que los movimientos necesarios para simular los n movimientos de las máquinas de Turing de k cintas no son más que 4n más 2k. Por esto, simular n movimientos no requiere más de n veces dicha cantidad. Por esto es que el tiempo que demora una máquina de Turing de varias cintas va a ser O n cuadrado. Siguiente diapo. La siguiente extensión, vamos a hablar sobre las máquinas de Turing no deterministas. Primero, una máquina de Turing no determinista se diferencia de las anteriores en que su función de transición es de la siguiente forma. Como vemos, sigma q de x igual a q1, y1, d1, y seguido q2, y2, d2, y esto siendo k un entero finito. Después, el siguiente punto, una máquina de Turing no determinista acepta una cadena así, teniendo la cadena en la cinta existe alguna secuencia de movimientos que la lleve del estado inicial al estado de aceptación, o a un estado de aceptación. Y acá tenemos también otro teorema que nos indica si la máquina si la máquina de Turing no determinista, bueno, si existe una máquina de Turing no determinista, también va a existir una máquina de Turing determinista, tal que, como vemos ahí, el lenguaje de la máquina de Turing no determinista equivale al lenguaje de la máquina de Turing determinista. Bueno, eh, bueno, ahí abajo también vemos una máquina de Turing determinista se puede considerar también como una no determinista, es lo que acabamos de decir. Siguiente diapo. Ahora vamos a ver la demostración. Primero, una máquina de Turing,
Bueno, lo primero para convertir una máquina de Turing no determinista a una máquina de Turing determinista, esta máquina de Turing deberá tener dos cintas. Eh, la primera se utilizará como una cola de descripciones instantáneas de la máquina no determinista, separadas por algún símbolo para este fin, y la segunda como una cinta auxiliar. En un principio, la máquina de Turing determinista contendrá la descripción instantánea inicial de la máquina de Turing no determinista, marcada como la descripción instantánea actual. Bueno, se puede usar un símbolo separador especial para indicar que la descripción instantánea a la derecha de este es actual, es la actual, ¿no? Después, ya teniendo la descripción instantánea marcada como la actual, se van a realizar los siguientes pasos. El primero, si el estado de la descripción instantánea actual es la aceptación, la máquina de Turing determinista aceptará la cadena. El segundo, si para la descripción instantánea actual el estado no es de aceptación y la máquina no determinista tiene K posibles movimientos, la máquina determinista copia la descripción instantánea actual en la segunda cinta y posteriormente crea las K copias de esta, intercalando el símbolo de separación, como dijimos, en la primera cinta. El tercer paso es que la máquina de Turing determinista modifica cada una de las copias creadas con respecto a los distintos movimientos que realizará la máquina de Turing no determinista. Y por último, la máquina de Turing determinista vuelve a la descripción instantánea marcada como actual. Borra la marca y la mueve para señalar la siguiente descripción instantánea, a la derecha. Finalmente, se vuelve a paso 1. Como consecuencia de estos pasos, el lenguaje de la máquina de Turing determinista será igual a la máquina de Turing no determinista. Bueno, ahora veremos los ejemplos de las extensiones de la máquina de Turing. El primer ejemplo es de la máquina de Turing de dos cintas, donde se ve una máquina de Turing que reconoce el lenguaje A elevado a la I, B elevado a la I, C elevado a la I, y I se repite 0 o más veces. Esta máquina funciona colocando la cadena de entrada en la primera cinta, y la idea es copiar en la segunda cinta una X por cada A. Y cuando encuentre la primera B, se detiene en la primera cinta. Luego se avanza a la derecha en la primera cinta y se avanza a la izquierda en la segunda cinta. Cuando se encuentre la primera C, las dos cintas avanzan hacia la derecha. Bueno, acá vemos la función de transición de la máquina de Turing, donde Q3 es el estado de aceptación. En la imagen podemos ver cómo funciona la máquina de Turing con la cadena de entrada ABC. Y al final se puede observar que llega al estado Q3 y la cadena es aceptada. Siguiente. Ya, ahora veremos un ejemplo de una máquina de Turing no determinista. Esta máquina va a decidir si dos vértices de un grafo están conectados, y lo va a hacer simplemente adivinando un camino entre ellos. Y para ello necesita verificar que el camino existe. Será una simulación de una máquina de Turing no determinista hecha por una máquina de Turing determinista. Y ya, describimos una máquina de Turing determinista con tres cintas que simula una no determinista. Acá podemos ver, va a tener una cinta de entrada, una cinta simuladora y una cinta de direcciones. Siguiente. Ya. La máquina de Turing va a funcionar por ejemplo, leyendo una serie de unos en la cinta de direcciones. Va a copiar la entrada en la cinta simuladora. Va a simular la máquina de Turing no determinista usando la elección dictada por la cinta de direcciones, si es válida. Si acepta y termina. Luego cambia la dirección por la siguiente en orden lexicográfico. Y si no hay más, lo rechaza. El último paso es ir de vuelta al paso 2. Ya. Bueno, eso sería todo. Bueno, en conclusión podemos decir que, de lo trabajado, que gracias a las máquinas de Turing,
se ha podido mejorar el avance en el desarrollo de la teoría computacional. En las máquinas oráculo, también generadoras de funciones, calculadores de funciones y también como generadores de lenguaje. Si bien tenemos técnicas de programación para las máquinas de Turing que a primera vista parecieran extensiones a esta, no lo son debido a que solo presentan cambios en la notación y no aumentan el poder computacional de las máquinas de Turing. Para ser de una época en la que no existía la tecnología que hoy en día existe, las máquinas de Turing trabajaban en un tiempo muy rápido y podían resolver cualquier algoritmo que se le introdujera. También podemos afirmar que las máquinas de Turing fueron esenciales para la creación de lo que hoy en día conocemos como computadoras.